33 razones para volver a verte, por Alice Kellen. Capítulo 23. Mike no estaba seguro de cuánto tiempo hacía que Rachel había salido corriendo de la casa de Jack. Se había quitado a aquella chica de encima poco después de ver que había desaparecido, pero no había intentado ir tras ella. ¿Para qué? Perdía el tiempo. Llevaba un buen rato tumbado sobre la acera de la calle, con los brazos tras la nuca, ajeno a los vecinos curiosos y los vehículos que transitaban la carretera. El mundo daba vueltas a su alrededor. Se encogía y se expandía, se retorcía y se rizaba sobre sí mismo. Un maldito espectáculo que solo él era capaz de ver. Te dije que no te movieras. Llevo un buen rato buscándote. Luke lo miró desde arriba, lo tomó del codo y tiró de él para ayudarlo a ponerse en pie. Deberías buscarla a ella. ¿A quién? A Rachel. ¿Por qué dices eso? Le he hecho algo malo, Luke. ¿Qué carajo te pasa? Le giró la mejilla para poder mirarlo a los ojos mientras fruncía el ceño. Hermano, tienes las pupilas enormes. Carajo, ¿te has metido algo? Déjame. Quítate. Lo empujó a un lado y pasó tambaleándose a su lado. Luke corrió hasta alcanzarlo. Hey, amigo, espera. Explícame qué es lo que pasa. Sea lo que sea, me tienes aquí. ¿Me estás oyendo? Mike. No lo oía. Lo tomó de las solapas de la chaqueta y lo estampó contra uno de los vehículos que había estacionados frente a la acera. Luke notó el golpe duro y seco en su espalda, pero ni siquiera eso lo hizo reaccionar. Nunca había visto así a Mike, tan furioso y tan fuera de sí. Irreconocible. Esa era la palabra exacta. Aléjate de mí. Tú, Jason, Rachel y todos, gritó. Déjenme en paz. Ya le he jodido a ella y te joderé a ti si no te apartas de mi camino. Haz tu puta vida y piérdete. Lo zarandeó una última vez antes de soltarlo, dar media vuelta y alejarse caminando calle abajo. Después de aquello no volvió a ver a Luke, ni a Jason, ni a Rachel. Tampoco al señor Robin. Regresó al sur de San Francisco tal como le habían ordenado que hiciera. Una semana más tarde le llamó su madre y le contó que había muerto. Un infarto. Así, sin más, sin ningún aderezo que pudiera enmascarar el dolor. Por la noche, mientras él estaba tumbado en una acera cualquiera, drogado, Robin se moría, y era lo más cercano que había tenido a un padre. He creído que deberías saberlo, dijo hablando en susurros. Se imaginó a su madre en su habitación mirando de reojo la puerta con nerviosismo, como si el mero hecho de hacer una estúpida llamada fuera un delito. Lo enterraron hace 4 días. Mike permaneció en silencio. De no ser por el ruido de su respiración que llegaba al otro lado del teléfono, ella hubiera creído que había colgado. Lo siento, Mike. Sé que ese hombre te... Cállate. De acuerdo. Gimió en un susurro. No, deja de ceder, ¿de acuerdo? No te calles. No seas siempre la persona que los demás pisoteamos cuando nos apetece. Masculló. ¿Qué pasa en tu cabeza, Contéstame, grítame. Quería descargar todo su dolor en ella. Robin estaba muerto. Si tú no hubieras sido tan débil, todo habría sido diferente. ¿Es que no lo ves? ¿Por qué tienes que ser así? Cielo, estás enfadado. Notó las lágrimas que se agolpaban en sus ojos. Te odio, mamá. Te odio. A ti y a él. Lloró. Por fin lloró y pensó en lo injusto que era que Jim siguiera vivo. Mike respiró hondo, alzó la mirada al techo desconchado bajo el que se encontraba en esos instantes y se mordió el labio inferior con tanta fuerza que notó el sabor metálico de la sangre. Te prometo que si vuelves a casa intentaré que cambien las cosas. Continuaba hablando bajito. Su voz era una brisa pasajera, suave como si las palabras se rompieran y se desintegraran antes de ser dichas. Lo intentaré. No voy a volver nunca. Mike tenía la voz rota. Ni siquiera eres jodidamente consciente del lío en el que estoy metido. No tengo elección. ¿Qué es lo que no entiendes? Todo sería diferente si no lo hubieras preferido siempre a él antes que a tu propio hijo.
Mi niño. Mike sintió que se ahogaba. Se limpió las lágrimas con brusquedad y rabia e intentó que el aire llegara a sus pulmones. Daba igual lo que dijera. Daba igual porque ella jamás lo entendería. Y aunque llegara a hacerlo era demasiado tarde. Ya no importaba. ¿Dónde está ella?, logró decir. ¿La chica? Se ha marchado. ¿Qué? ¿Cómo que se ha marchado? Creo que a Seattle. Eso me dijo Diane. Aclaró. Era una de las vecinas de la urbanización. Después del funeral se fue con un familiar lejano. Vino una furgoneta de mudanzas para recoger algunas cosas, pero todo lo demás lo dejó aquí. La casa es ahora propiedad del banco. No puede haberse ido sin más. Lo hizo. Suspiró. Unos amigos tuyos vinieron a buscarte hace varios días. Me dijeron que no les contestabas el teléfono. Querían saber dónde estabas y si Rachel estaba contigo. Insistieron mucho. Luego se enteraron de lo que había pasado. Mike se llevó las manos a la frente y después se pellizcó el puente de la nariz. Su mente bullía. Robin estaba muerto, Rachel desaparecida y él... Bueno, él tenía problemas bastante serios de los que ocuparse. Escúchame, no vuelvas a llamarme, ¿de acuerdo? Oyó el llanto de su madre al otro lado del teléfono. Tan frágil, tan débil, tan poca cosa. Lo haré yo a partir de ahora, cuando pueda, desde otro teléfono. Su madre sorbió por la nariz sonoramente. Está bien, cariño. Ten mucho cuidado. Por favor, para allá. Deja de fingir que te preocupa lo que me pase. Es casi peor. Hijo, sí que me importas, claro que me importas, gimió. No he sabido hacer las cosas de otra forma. No he podido. Está bien. Tranquila, olvídalo. Gracias por avisarme de esto. En serio. Gracias. Concluyó antes de colgar y estaba siendo sincero. Puede que fuera uno de los gestos más bonitos que aquella inalcanzable mujer de tirabuzones rubios y brillantes había tenido con él. El listón estaba muy bajo. Quitó la tarjeta del teléfono y la dejó caer al suelo. Ya no había nada que recuperar de su pasado. Apretó con fuerza el aparato que aún sujetaba en la mano, haciéndose daño hasta que sintió un escalofrío al escuchar unos pasos tras él. Alguien descendía las escaleras hacia el sótano. «Hey, hermano, ¿estás bien?» Mike tardó unos segundos en asentir con incomodidad. «Me llamo Héctor, estoy en la habitación de arriba y no he podido evitar escuchar... ya sabes». Tenía un acento muy marcado, aunque Mike empezaba a acostumbrarse a ello. «¿Quieres un cigarro?» Le tendió el canuto que sostenía entre los dedos. «No lo necesito». «Vale. Quieres estar jodido y saber que lo estás». Sonrió. «Lo entiendo». No lo había visto antes. Tendría su misma edad, pero parecía un niño. Se preguntó si él daba una imagen semejante ante los demás. Probablemente sí. Le habían dado instrucciones de que permaneciera en aquella casa repleta de gente que iba y venía, que llegaba y se marchaba sin decir adiós. Algunos regresaban, otros no. Había coincidido con muchas personas en apenas unos días, pero no recordaba los nombres. Sin embargo, la mirada de aquel chico tenía algo, un algo especial. Héctor, memorizó. Héctor. Si se concentraba en ese nombre, quizá dejaría de imaginarse al señor Robin dentro de un ataúd. ¿Puedo ayudarte en algo? No. Caminó de un lado a otro. Era incapaz de estarse quieto. O bueno, sí. Lo miró mientras el otro daba una calada y el humo y el olor a María envolvía la oscura estancia. Necesito irme. Solo un día. ¿Irte? Héctor se inclinó levemente hacia adelante, balanceándose sobre sus talones. No sé, hombre, acabas de llegar. No desapareceré, aseguró. No soy imbécil. Sabía muy bien las consecuencias de cometer una estupidez semejante. Sería una especie de suicidio. Héctor pareció dudar, pero finalmente asintió con la cabeza. Está bien. Si alguien pregunta por ti, yo te cubro. Pero no me falles. Le apuntó con el dedo alzando una ceja en alto. Tienes mi palabra. Tomó las pocas pertenencias que necesitaba, la cartera, las llaves del coche y una chaqueta. Antes de subir por las escaleras, se giró una última vez. Te debo una, amigo.
Lo apuntaré. Héctor sonrió y lo vio marcharse. Visitó la tumba de Robin. Las flores amarillas y blancas que descansaban bajo la lápida aún no se habían marchitado, y la tierra todavía estaba removida y suelta. Le hubiera gustado poder despedirse de algún modo, poder haber acudido a su funeral, poder haber consolado y cuidado a Rachel, poder haber evitado todo aquello. Desde aquel día acudir allí se convirtió en una especie de ritual para él, como si aquel fuera su único pasado, el punto concreto que diferenciaba a la persona que había sido de la persona en la que se estaba convirtiendo, porque conforme pasaba el tiempo y quedaban atrás días, meses y años, se iba olvidando de quién era en realidad, de todos esos sueños y planes de vida a los que estaba renunciando. Dentro de aquel mundo lóbrego, hubo algo que a Mike consiguió reconfortarlo y atarlo. Puede que fuera porque tenían orden de protegerse unos a otros como hermanos, o porque aquella idea de fidelidad se asemejaba a esa familia que nunca tuvo. Pero pasó una época en la que creyó que aquel era exactamente el lugar en el que debía estar, que había nacido para ello. Se le daba bien, y se sentía arropado, valioso, irreemplazable. Pero no lo era. Solo cuando tropezó con Luke y Jason se dio cuenta de lo mucho que se equivocaba. Estaban en una fraternidad repleta de estudiantes, en medio de una de las salvajes fiestas en las que su grupo solía suministrar material. Era el lugar perfecto, la gente perfecta. Supo que aquel chico de cabello rubio era Jason en cuanto lo vio. Intentó disimular la impresión de encontrarlo así, tan de improviso después de tanto tiempo. Miró a su alrededor y distinguió a Luke al otro lado de la estancia hablando con una chica morena. ¿Y Rachel? No, ella no se encontraba en esa fraternidad. De haber estado allí lo hubiera notado de inmediato porque era la única persona en el mundo que lograba que los latidos de su corazón cambiaran de ritmo, metiesen quinta y se aceleraran descontrolados. Caminó despacio hacia Jason. Todavía no lo había visto. Estaba frente a la mesa de bebidas, preparándose una cubata con parsimonia, como si todo el jaleo de alrededor no fuera con él. Siempre tranquilo, siempre centrado. Se paró a su lado. ¿Vodka rojo? No has cambiado nada. Bromeó. ¿Por qué no pruebas algo más fuerte? Jason se giró lentamente, como si necesitara unos instantes para reconocer y ubicar el tono de su voz. Lo taladró con la mirada. Y después le dio el tal puñetazo que la mesa de las bebidas se tambaleó. ¿Me has roto la nariz? Mike se tocó la cara y al bajar las manos descubrió que estaban bañadas en sangre. ¡Carajo, me rompiste la nariz! Eso va por Rachel. Mike rió. Empezó como una risa suave que poco a poco se transformó en una carcajada. Una parte de él estaba feliz. Había consumido lo suficiente aquella noche como para no sentir apenas dolor, aunque le hubiera gustado notarlo. Por fin alguien le daba su merecido, y quién mejor que Jason para hacerlo. Quizás si seguía golpeándolo, la culpa se haría cada vez más y más pequeña. Ven aquí, idiota, dijo Jason. Lo tomó del cuello de la camiseta blanca, ahora repleta de salpicaduras de un rojo brillante. Sorprendiéndolo por segunda vez consecutiva, lo abrazó fuerte. Demasiado fuerte. ¡Au! Amigo, con cuidado, que me has roto la nariz, le recordó. Lo siento, pero te lo merecías. Por marcharte. Y por lo que sea que le hiciste a Rachel. Apuntó. Vamos, será mejor que te llevemos al hospital. Luke ya estaba junto a ellos, con las llaves del coche tintineando en la mano y una enorme sonrisa que se reflejaba en el verde de sus ojos. ¿Y luego qué pasó? Preguntó Rachel, todavía acurrucada entre la seguridad de sus brazos sobre su regazo. Él tardó unos instantes en apartar la vista de la ventanilla del coche. Creía que se había quedado dormida mientras le relataba lo ocurrido. Le acarició el cabello en silencio. No quería romper el momento. No quería decir o hacer algo que pudiera fastidiarlo. Luego me peleé con mi grupo cuando fueron por Jason, dijo. Las siguientes semanas fueron confusas y algo difíciles. Hubo una redada. No solo pillaron a Héctor, también a unos cuantos más. Yo no había vuelto porque después de que me enfrentara a ellos en aquella fiesta me consideraron un traidor. Pero me enteré de lo ocurrido a través de un par de conocidos. Cuando se lo conté a Jason, tuvo la idea de que declarara como testigo de forma voluntaria. Fue lo mejor. Una forma de quitarme un peso de encima.
de confesarlo todo. Conseguí que ficharan a varios, de los grandes, los que están más protegidos, y les di algunos nombres útiles. Dije todo lo que sabía. Entiendo. Nunca se enteraron de eso ni pueden hacerlo, aclaró. Pero no es fácil salir de algo así. Nadie quiere dejar cabos sueltos. Y un antiguo miembro es un cabo muy, muy suelto. Así que hice que mi madre y Jim se mudaran a otro barrio y que entráramos en el programa de testigos protegidos porque sabía que si no me encontraban a mí, irían por ellos, explicó. Luke y Jason me ayudaron con todo el proceso, por eso tuve que cambiar de apellido. Desde entonces uso Cranston. Tuvimos la suerte de que la parte económica no fuera un problema. Había invertido dinero en un salón de juegos meses atrás y funcionó lo suficiente bien como para que pronto abrieran un par de locales nuevos. ¿Cómo se te ocurrió? No quieres saberlo. Sí quiero. Mike sonrió. Durante un viaje a Los Ángeles, dijo. No sé cómo terminé en ese local una noche. Había bebido y quería divertirme. Uno de los socios, Mark, se apostó contra mí una parte pequeña del negocio y perdió. A su favor tengo que decir que es un buen chico, pero esa noche estaba jodido porque iba a divorciarse de su mujer. Cumplió su palabra y yo invertí el resto de lo que tenía en ampliar mi parte. Tampoco tenía nada mejor en qué gastármelo. Formamos un buen equipo. A Mark y a Alexander les gusta rondar por los locales, conocer a los clientes, pasar tiempo por allí. Y a mí me encanta no tener que pisar esos lugares. Además es más seguro. Ellos también están al tanto de la situación. Tengo que mantenerme un poco en las sombras durante algún tiempo en ese tipo de ambientes, ¿entiendes? Tan solo acudo a las reuniones cuando hay que tomar una decisión importante. Apoyando un codo sobre el volante del vehículo, ella se incorporó un poco para poder mirarlo a la cara. Así que... ¿consumías? Sí. Asintió lentamente con la cabeza, aguantando la respiración. Aquella era una de las muchas cosas que había temido tener que confesarle. Hay pasados tan turbios que a veces rascar la superficie, pulir y sacar brillo se convierte en una tarea ardua. ¿Y ahora? No. Hace casi 3 años que no. Te lo prometo. Te creo. Confío en ti. Volvió a enroscar los brazos en su cuello y a abrazarlo con fuerza, y Mike expulsó de golpe el aire que había estado conteniendo. Notó los labios de Rachel en su clavícula rozando la piel vacilantes. Tan solo con que girara un poco el rostro hacia ella, sus bocas se encontrarían. Podía hacerlo. Quería hacerlo. Se debatió, pero al final decidió que prefería tener tan solo su amistad antes que volver a perderla. Así que correspondió su abrazo. La estrechó contra su cuerpo y cuando el mundo pareció mecerse en un apacible silencio, en el cristal empañado de la ventanilla del coche trazó con el dedo 2 puntos sobre una línea curvada. Una carita sonriente.